muchos venezolanos no tenemos gasolina en nuestros carros y no tenemos gas doméstico? Bueno, por un tema de producción de la gasolina, y la gasolina no se produce sola, la gasolina tiene una cantidad de aditivos, hay que buscar condensado, etcétera, para construir los productos, y Venezuela no puede comercializar, producto de las sanciones, no puede comercializar su petróleo ni traer los productos que necesita para hacer gasolina, para hacer gasoil, y estamos dependiendo, por ejemplo, ahorita del condensado iraní para poder hacer gasolina. En Ahora, consecuencia, la administración de PDVSA, todo lo que ha pasado, la caída de la producción petrolera, todo eso es producto de las sanciones. no todo es producto de las sanciones. Ya ahí venía un proceso de destrucción de la industria petrolera antes de las sanciones, que empezó con Rafael Ramírez y con el robo a PDVSA, que empezó con la nacionalización de las empresas de servicios en el lago de Maracaibo. Yo lo venía diciendo, que el presidente Chávez acompañó y apoyó en aquel momento. Llegó el momento en que eso tocó piso, pero el tema de las sanciones vino a agravar esa situación. Pero el tema de fabricar gasolina es simple y sencillamente no poder traer los aditivos que se necesitan para colocar el petróleo y hacer gasolina. Por eso en Venezuela en algún momento vivimos una situación de déficit de la gasolina. ¿Y para qué sirvió la alianza con Rusia, Irán? Bueno, pues Irán es el que está proporcionando el condensado para poder hacer la gasolina en Venezuela. Por eso es que en algún momento el gobierno del presidente Maduro se vio en la obligación de voltear a mirar hacia otro lado, porque en Occidente no conseguía respuestas para producto de las sanciones y el bloqueo, y de un grupo de venezolanos que promovieron esas sanciones también. ¿Tú ves perspectivas de que efectivamente se vaya una normalización de relaciones con Estados Unidos, se convierta Venezuela nuevamente en un proveedor seguro? Yo siento que eso es una necesidad geopolítica para Venezuela y para los Estados Unidos. Creo que eso es una necesidad y ese es el deber ser. Fíjate que se acabó la tesis guerrerista prorrusa, etcétera. Eso se bajó el perfil. La propia vicepresidenta dijo que Venezuela no iba a ser asiento de bases militares rusas. Creo que eso es una decisión inteligente. Nosotros no tenemos vocación de ser la Ucrania de Occidente ni ser el Esquirol de Rusia en este sector del mundo. Pero creemos que con una relación respetuosa con Rusia, invocando los mecanismos de paz y del derecho internacional a través del cual se deben resolver los problemas entre las naciones, creemos que se debe volver a los acuerdos de Minsk también para que no se hubiera producido esta guerra en Ucrania, porque la amenaza contra Rusia hizo que Rusia reaccionara, sobrereaccionó. Creo que Rusia dejó de tener razón al momento que sobrereaccionó con la fuerza. Pero también es cierto que la incorporación de todos los países que están alrededor de Rusia en la OTAN implicaba de alguna manera un mecanismo de advertencia o de agresión para con Rusia. Goro José Zamora, ¿han visto la posibilidad tanto los diputados del chavismo como los de las oposiciones en el marco de los artículos 222 y 223 de la Constitución interpelar a esos que dicen ser parte del tal gobierno interino? Bueno, hay un proceso de investigación que ya se presentó un primer informe preliminar a cargo de una comisión que dirige el diputado Brito. Pero sí, entiendo que le bajaron el volumen a eso. Sí, pareciera que le bajaron el volumen a eso. El rato lo iban a presentar en plenaria, después lo pasaron que la comisión. No, se aprobó en la plenaria. Pero presentaron el informe en plenaria. El informe en plenaria, pero... sí. Bueno, el gobierno administra eso como una espada de Damocles. Cuando los quiere amenazar, va y pela por el informe. Y cuando los quiere bajar el volumen y entenderse con ellos, guarda el informe. Entonces, el gobierno hace una administración... ¿Pero eso le gustará a Brito que ocurra eso? Bueno, no sé, eso hay que preguntárselo a Brito. Pero... Ajá. Buenas tardes. Aquí dicen también, Bolívar dice, cuando usted dice con mucho orgullo que votaron en contra de los nuevos impuestos que sacan al venezolano a pie, me recuerda a mi mamá que se oponía a lo que decía mi papá y al final se hacía lo que él quería. Eso es lo que da tristeza. Bueno, eso da tristeza porque resulta ser que la gente decidió en diciembre del 20, convocada por sectores de la oposición, no ir a votar. Y por eso nosotros somos apenas 20 diputados. Yo soy el diputado del segundo consciente del Estado de Nueva Esparta, porque nosotros vinimos de tener 5 diputados en Nueva Esparta a tener 1 ahora. Producto de la gente decidió quedarse en su casa y no salía a votar, convocada por sectores irresponsables de la oposición, diciendo que si la gente no salía a votar, Maduro se iba a caer. Bueno, y Maduro no se cayó, y ellos no salieron a votar, y esa es la situación que tenemos hoy en la Asamblea. Esa es la precariedad de nuestra representación, producto de eso. Vinimos de ganar una asamblea en el año 2015 con las 2/3 partes, con 7 millones de votos. Y votamos ese triunfo cuando en el año 2018 decidimos no participar de la elección presidencial y cuando luego en el 20 decidimos no participar de la elección parlamentaria. Y fíjate que en noviembre del 2021 participamos, y si tú haces la suma del resultado electoral de las distintas oposiciones, como dice el televidente que nos pregunta, la suma da mucho más que el número de votos que sacó el chavismo en la elección de noviembre del 21. ¿Ustedes participarían en unas primarias convocadas por el G4 o lo que queda del G4? No, yo creo que hay que convocar una primaria de toda la oposición venezolana y que todo el que quiera inscribirse sin tener un opositómetro de medidas, si este es más opositor o menos opositor, o este es alacrán, o este es chivo, o este es cucaracha, todo el que se considere opositor se inscribe en esa primaria y el que la gane lo tenemos que reconocer todos.
y será el candidato de todos nosotros contra el gobierno para hacer una opción real de triunfo en el año 2024. El año 2022 tiene que ser el año de la recomposición de los partidos. Estamos convocando un proceso electoral interno para resolver nuestras diferencias internas y tener una elección nacional elegida por la base. ¿Cómo van esas conversaciones con el sector de Henry Ramos? Bueno, ellos dicen que no van a participar, en virtud de lo cual es muy difícil conversar con quien no viene para la fiesta. Nosotros igual vamos a convocar nuestro proceso interno, vamos a hacer la elección y el que gane la elección será la próxima Dirección Nacional de ADE. El año 2023 tiene que ser el año de la designación, de la escogencia del candidato presidencial de la oposición entre todas las oposiciones, con todo el que se quiera inscribir. Y en el año 2024 salir a hacer campaña para ser una opción real de triunfo frente al gobierno. Han declarado en estos días dirigentes históricos de ADE, como por ejemplo Humberto Cheli, quien incluso se llegó a mencionar como posible candidato a la presidencia de ADE, pero también vi unas declaraciones de Lilervelo, bueno, abordando el escenario interno. ¿Qué rol pueden jugar en este conflicto interno de ADE estas figuras que, bueno... Bueno, esas figuras históricas tienen un peso específico dentro de la... Paulina Gamo. Esas figuras históricas tienen un peso específico en tanto y en cuanto se involucren y se vinculen al proceso electoral interno. Ese proceso está abierto para todo el que quiera participar en su perfecto derecho con el solo hecho de ser militante de ADE. Bueno, ahora fíjate, volviendo con este asunto de la unidad opositora, tú decías que, bueno, ustedes participarían en unas primarias, pero ¿cómo hacer para que se pongan de acuerdo factores que no se reconocen entre sí? Porque fíjate que curioso que el sector de la Alianza Democrática se reúne con Maduro, no hay problema. Y el sector del G4 se reúne con Maduro, no hay problema. Reúnen, incluso los representantes de Guaidó se reúnen con Maduro, con el gobierno de Maduro. Pero entre ustedes no se pueden reunir, chicos. No es entre nosotros. Nosotros no hemos tenido ninguna limitación para reunirnos con ellos. Incluso propiciamos la posibilidad de acuerdos para el proceso electoral de regional y ellos fueron quienes impidieron, por ejemplo, que tuviéramos un acuerdo en el Estado Táchira en apoyo a Lady Gómez, que perdiera la gobernación por apenas 2.000 votos y el candidato de ellos saca 50.000, porque era una condición no entenderse con nosotros en el Táchira. Es decir, no hemos sido nosotros los factores por los que no se han podido entender. Se ven con Maduro entre gallos y medianoche y no se pueden ver con las otras oposiciones. ¿Será que trabajan para Maduro al final? Ellos dicen que los que trabajan para Maduro son ustedes. Bueno, pero revisa el resultado, qué pasó en el Táchira, qué pasó en Lara. Si ellos no hubieran tenido candidato, el resultado hubiera sido otro. Entonces, ¿quién trabaja para Maduro? Por su resultado lo puedes medir. Volviendo con el asunto del petróleo, las posibilidades de que esta negociación se concrete efectivamente, ¿se le hará cuesta arriba a la oposición ganarle a Maduro en esas condiciones y se recupera la producción petrolera, si hay inversión? Yo siento que al revés, Vladimir, en la medida en que la gente tiene mejor calidad de vida, en la medida que la gente tiene su problema de la comida, de los servicios públicos resueltos, saldría a votar por la oposición y en contra del gobierno, porque no hay ninguna razón para votar a favor de Maduro. No hay ningún nuevo elector que diga mañana, yo amanecí descubriendo que hoy Maduro es mejor que ayer y mañana voy a votar por él. Eso no existe. Todo el nuevo elector que salga a votar va a salir a votar en contra del gobierno, porque ellos tienen su número tasado, fijado, ya todo el mundo sabemos cuántos son los que votaron en la última elección de noviembre. Y por eso tenemos más de 100 alcaldías en manos de las distintas oposiciones. Si hacemos valer eso puede ser un resultado posible en el 24, que sea para derrotar al gobierno en el 2024. Licencia 3 dice, entonces, de acuerdo al diputado Ronderos, todos nuestros males obedecen a las sanciones y a Juan Guaidó. Caramba, la culpa es del otro. Filosofía local desde 1999 hasta acá. No, yo empecé por decir que el problema de la destrucción de la empresa petrolera y el mal gobierno era previo a las sanciones, pero que esas sanciones lo que vinieron fue a agravarlo y peor que eso, a pretender el gobierno justificarlo como consecuencia de las sanciones. Es decir, le dieron el argumento al gobierno para justificarse en las sanciones del desastre que ellos habían convertido PDVSA, del desastre en el que habían convertido el país, de la destrucción de los servicios públicos y ahora dicen que no pueden reparar una máquina Siemens termoeléctrica porque no les permiten comprar el repuesto. Entonces le diste la coartada. Mira, y esa reunión que hubo en Colombia de varios gobernadores con James Story, ¿por qué no fue el de Nueva Esparta? Creo que no fue convocado. Pareciera que era una reunión de los gobernadores MUD con el señor Story. Pero además fue una semana antes de la reunión de Story con... ¿Será que los gobernadores llevaban un mensaje de Maduro a Story? Es probable. ¿O trajeron uno de allá para acá? Es probable que llevaron y trajeron. Porque Bojótico trae, Bojótico lleva. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos con Carrondero.